dímelo ya. Necesitas descansar, ahora dímelo ya. Esperar está de más, porque va a suceder. El verano del amor, sé que va a suceder. La revolución sexual, y hace días que sabes que no. Son las 10:12, siguen ustedes en la antena de Radio Club Tenerife y hoy hemos querido invitar a estos estudios, Pablo, a una persona que casi lo podemos poner en nómina, casi podríamos decir que es un colaborador de esta casa que yo no sé qué le falta para venir aquí todos los días a primera hora. Pues yo creo que le falta precisamente la nómina, Miguel Ángel. ¿Sí? Le faltará eso, sí. Es una de esas voces de las que solemos tirar, sobre todo cuando hablamos de un tema en particular, voz habitual de este programa. Solo le falta prácticamente presentar algún tramo a lo mejor en esta emisora, pero siempre la inmediatez, las noticias nos obligan a cortar la llamada, aunque es verdad que cuando metemos a alguien por llamada nos solemos dedicar menos tiempo que una entrevista en estudio, pero con él nos solemos alargar bastante y siempre se nos hace a poco. Pero ayer le contactábamos, le decíamos, por favor, vente, que queremos hablar un poquito más contigo, que siempre te cortamos, y ya lo tenemos por aquí. Sergio Siberio, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de La Laguna, portavoz de Diversa. Buenos días, bienvenido a tu casa. Buenos días, Miguel Ángel, buenos días, Pablo. Para mí es un placer estar aquí y siempre he sentido y hemos sentido desde Diversa y desde los colectivos Radio Club Tenerife y la cadena SER como una ventana abierta a la diversidad. Lo hacíamos pues durante todo el tiempo en el que estábamos con Juan Carlos Castañeda y ahora, por supuesto, con Miguel Ángel Dasguani, también encantadísimos de estar aquí. Bueno, pues es la primera vez que por lo menos yo te recibo por aquí. Siempre que sale, Sergio, alguna cuestión relacionada con el colectivo LGTBI, es verdad que te llamamos. Ahora vamos a ir desgranando varios aspectos, pero a modo de titular, Sergio, ¿cómo está la isla en esta materia? Bueno, la isla de Tenerife está sufriendo en buena medida una involución respecto a los derechos del colectivo ¿Involución? Una involución respecto a los derechos del colectivo LGBTIQA+, que responde fundamentalmente a discursos de odio que están llegando especialmente a las capas más jóvenes de la población de la isla. Entendemos que en buena medida los datos que estamos recabando, por ejemplo, desde Diversas, en lo que tiene que ver con diagnósticos, que ahora mismo estamos impulsando en diversos municipios de la isla, nos revelan datos que son muy preocupantes y que demuestran ahora más que nunca que es muy importante no bajar la guardia, porque los derechos conquistados pueden retroceder en cualquier momento, porque los derechos que tenemos las personas LGBTIQA+, ante cualquier cambio de gobierno que se pueda producir, tanto a nivel autonómico como en su caso en el ámbito estatal, podría hacer peligrar los derechos conquistados y sobre todo a nivel social están, entrando determinados discursos que son la antesala de los delitos de odio que sufrimos en las calles. Fíjate, Sergio, que si ahora mismo hubiera alguien oyendo la radio y está pensando, este tema a mí no me interesa. Cambio de dial. ¿Qué le dirías para que se quedara oyendo? Que pensara en su familiar más cercano, que sea del colectivo LGBTIQA+. Quizás muchas veces entendemos que este asunto no tiene que ver con nada que la inmensa mayoría de la población considera como propio, hasta que de repente nos toca de cerca, hasta que tenemos un hijo, una hija, un hije que se declara abiertamente LGBTIQA+, que dice que quiere empezar una transición para, pues de alguna manera, que se reconozca su identidad de género, desde que esas necesidades plantean, por ejemplo, que en una comida de Navidad o que en una comida de cualquier tipo, en vez de traer una pareja de distinto sexo, traiga una pareja del mismo sexo. Seguro que cualquier persona oyente está pensando en ese familiar, seguro que está pensando en ese amigo, en esa amiga, en esa amiga, y seguramente que también dice, oye, yo no soy LGBTI-fóbico porque yo tengo un amigo del colectivo. Y ninguna persona, ni siquiera las propias personas del colectivo, somos ajenas a determinados discursos que permean en la sociedad, al igual que con las mujeres, que ponen sobre la mesa machismo y LGBTI-fobia. Así que, como decía Pedro Cerolo, las personas LGTBIQA+, no somos personas que vagamos por el mundo y que nadie conoce, que somos sus hermanos, que somos sus compañeros de trabajo, que somos sus colegas, que somos sus alumnos, sus alumnas, en el caso de que sean docentes, y eso creo que tiene que hacer poner una mirada especial a que no todas las personas son heterosexuales, no todas las personas se identifican con el género que le asignaron al nacer y que por consiguiente, aunque solo sea por curiosidad, es interesante escuchar voces distintas que pongan sobre la mesa este asunto. Sergio, ahora abordaremos varias cuestiones de actualidad, pero ya que te lo he escuchado, aprovecho también para situar al oyente y también que muestres tu postura. Comentabas hijo, hija, hije, sobre estas cuestiones del lenguaje inclusivo, del género neutro, que a priori alguien incluso puede pensar que no va en línea de la evolución del propio castellano, de esas normas morfológicas, sintácticas. ¿Qué le dirías?
Mira, pues es curioso porque justo antes de entrar hablaba con la directora de esta casa, con Lourdes Santana, sobre este asunto y me parece sumamente importante porque lo que no se nombra no existe. Lo que no se nombra no existe y es importante tener en cuenta que las personas tienen derecho a sentirse representadas con un determinado lenguaje que nosotras desde los colectivos tenemos muy claro y vamos a usar. Lo hacemos en el día a día. Diversas es un femenino inclusivo y no solo porque haya mujeres, sino porque consideramos que es importante utilizar ese tipo de lenguaje para acceder a la gente. Yo sé que muchas veces, y esto pues creo que conecta a lo mejor con lo que antes me preguntaba Miguel Ángel, hay algunas personas que cuando se hablan ese lenguaje neutro dicen, bueno, ya está con la cantinela del lenguaje neutro. Pues es que hay personas que no se identifican ni como hombres ni como mujeres y tienen derecho también a estar representadas y escuchadas y sentirse respetadas en el pronombre que han elegido. Una de las cosas que hacemos en primer lugar en cualquier actividad diversa, lo hago también cuando doy clase y empiezo a dar clase en la universidad, el primer día de clase es preguntar a las personas por los pronombres, porque muchas veces la expresión de género, tener una barba o llevar una determinada ropa, no hace que la persona se identifique con esa identidad de género, y esto te hace ponerte unas gafas que entiendo que invita a, profundizar y sensibilizarnos también y corregirnos en algunas de las conductas que a veces tenemos, pero que nos abre una mirada, como digo, a respetar a todas las personas, que es la clave. ¿En qué molesta a una persona que se identifica con el género femenino que yo hoy, en vez de decir buenos días a todos, diga buenos días a todas las personas que nos escuchan, a todas las personas oyentes que están al otro lado? Creo que es clave utilizar ese lenguaje. Te quiero preguntar, diría que por uno de los casos, de los juicios más mediáticos, que además conocíamos la sentencia hace unas semanas prácticamente, el caso del asesinato homófobo de Samuel Luis, ¿ha supuesto un antes y un después en España? Sin duda, ha supuesto un antes y un después para el activismo y ha supuesto un antes y un después para el colectivo, porque este tipo de cuestiones, cuando de repente sucede en la práctica algo como que asesinan, y digo asesinan brutalmente por una paliza a una persona, a un grito no casual, no aleatorio, como en ocasiones se decía por parte de determinadas fuerzas políticas, al grito de maricón de mierda, que es el que escuchamos todos los días algunas de nosotras cuando salimos de las clases como alumnos o como alumnas, o el que escuchamos cuando entramos al vestuario de educación física, o el que escuchamos en determinados contextos concretos en el ámbito educativo. Cuando eso pasa, evidentemente hay un antes y un después que pone sobre la mesa la necesidad de reforzar más que nunca las acciones para sensibilizar a la población y para prevenir los discursos de odio, los delitos de odio e incidentes LGBTI fóbicos, porque mañana Samuel Luis podría ser yo o cualquier persona del colectivo. Pero eso que acabas de contar, serio, ¿eso sigue pasando? Claro. Que te digan maricón de mierda. Sigue pasando en el día a día, sigue pasando no solo en el ámbito educativo, sino que también pasa en la calle, más concretamente en Chueca, que Madrid, ¿no? Se puede considerar como el espacio seguro por excelencia que hemos construido como un espacio propio, ¿no?, de las personas LGBTIQA+, para el ambiente, para la fiesta. En ese tipo de espacios están empezando a suceder incidentes LGBTI fóbicos constantes en estos días, además incluso pues redadas a personas LGBTI, incluso pues agresiones en diferentes puntos. Si entramos y ponemos delito de odio LGBTI fobia en cualquier buscador de internet, nos vamos a encontrar con múltiples casos. El de Samuel Luis que comentaba Pablo hace un segundo, o por ejemplo el de Andy y Manuel en Valencia. Andy, que es un pibe de La Palma, que conozco además personalmente, y que sufrió una agresión LGBTI fóbica a la vuelta de una fiesta del trabajo. ¿Por qué una persona del colectivo LGBTIQA+ tiene que verse sometida a agresiones de estas características por ser quien es? ¿Por qué sigue existiendo odio en nuestra sociedad? Nosotras entendemos que esto es un asunto acuciante, que ya digo, que no es casualidad que los discursos de odio que algunos representantes políticos vierten en determinados medios de comunicación y que vierten también en los parlamentos, tiene luego un efecto directo en que se desnaturaliza a la persona y se agreda directamente. Por eso precisamente te quería preguntar, como profesional de las leyes, Sergio, ¿cómo vamos en delitos de odio? Bueno, los datos de delitos de odio por orientación sexual e identidad de género no dejan de crecer. No solo los datos oficiales del Ministerio del Interior, sino que el gran problema en muchos casos con los delitos de odio es que no se denuncian. Hay una cifra, pues digamos que no está ahí, porque muchas personas le quitan hierro al asunto, no van a denunciar, no plantean este tipo de cuestiones, y muchas veces también los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado desincentivan esa propia denuncia y se requiere un acompañamiento jurídico en ese sentido.
nosotros en la isla de Tenerife hemos atendido en el año 2024 desde Diversa a casi un centenar de personas por delitos de odio e incidentes LGBTI-fóbicos. Tenemos el desglose por los diferentes municipios de la isla de Tenerife. Estamos atendiendo, incluso acompañando en vía judicial para, de alguna manera, ejercer la acusación particular frente a esos delitos de odio e incidentes LGBTI-fóbicos, con lo cual la situación es preocupante. Señalas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Por qué? Bueno, pues porque en muchos casos falta formación y falta sensibilización por su parte, y se quita hierro, ya digo. Yo antes decía lo de Samuel Luis, que lo mataron al grito de maricón de mierda, y muchas veces en este sentido incluso se vieron declaraciones en su momento de representantes de los cuerpos y fuerzas que dijeron, bueno, se pudo haber utilizado maricón de mierda como se podía haber utilizado cualquier otro insulto, ya. Pero es que Samuel Luis era del colectivo LGBTIQ+. Y el insulto que se utilizó no era casual. Pues muchas veces cuando suceden estos incidentes de odio, estos delitos de odio, pues nos encontramos con que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado dicen, hombre, no, pero no te lo tomes así, si es que la palabra podía haberte llamado cabrón o cualquier otra cuestión, y al final esto no se le quita hierro al asunto y dice, esto no va a llegar a nada, no te preocupes. O incluso cuando llegamos a la vía judicial y este asunto, pues por lo menos llega a esta cuestión, llega siempre por un delito leve y ni siquiera se ha considerado la posibilidad de transformación del proceso judicial por apreciar el agravante de odio por orientación sexual o identidad de género, y tenemos que hacer una labor ingente también en vía judicial con sus señorías para lograr que, y en este caso la Fiscalía de Delitos de Odio también pues hace un trabajo muy importante para lograr que el juicio se transforme y que lo que ha sido un delito de odio se enjuicie como un delito de odio. Especialmente, por cierto, esto pasa sobre todo en situaciones vecinales, por ejemplo, ¿no? En el día a día de personas LGBTIQ+, que en sus comunidades de vecinos empiezan a sufrir determinados insultos que se convierten en una práctica claramente de acoso. ¿Hay alguna zona en la isla que preocupe por encima de otra? No sé si lugares donde vive más gente, lugares más frecuentados por gente que va buscando ocio nocturno. ¿Podemos ubicarlo en el mapa o hablamos de la isla en general? Bueno, me alegra que me hagas esa pregunta porque además los datos creo que son bastante importantes, ¿no? Según los datos que hemos recabado en Diversas después de pues prácticamente un año, en este caso en el año 2024, tenemos el desglose por municipios y nos encontramos con 50, estaba mirando otra página exactamente, en el ámbito de la atención jurídica, con 21 atenciones en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, con 14 atenciones en el Puerto de la Cruz y en La Laguna, y el siguiente municipio que aparece, digamos que ya no son tanto del área metropolitana o zonas tan, bueno, pues digamos en ese sentido concurridas en cuanto a población, con 11 atenciones y con 11 personas atendidas, el municipio de Arona. Curiosamente, un municipio donde, por cierto, ha empezado a gobernar la ultraderecha, a lanzar determinados discursos de odio, que ya he dicho, hemos hablado hace poco de esto, son la antesala de los discursos de odio. 11 personas agredidas por LGBTI-fobia, por delitos de odio, en la isla de Tenerife y en el municipio de Arona. Bueno, creo que es un dato que deberían tener en cuenta las autoridades municipales y también las insulares. Lo que pasa es que en Arona también hay mucha migración, ¿no? Eso distorsiona. Nosotros no estamos de acuerdo en enfrentar a los unos contra los otros. Nos parece un ejercicio que en muchas ocasiones utiliza la ultraderecha para vertir información falsa respecto a este asunto. Y si se revisan las estadísticas y los datos, y esto es fundamental, pues la inmensa mayoría de los delitos de odio por LGBTI-fobia y la inmensa mayoría de las agresiones machistas no las cometen personas migrantes, ni muchísimo menos. Los que asesinaron a Samuel al grito de maricón no eran migrantes. Sergio, ¿te preocupan los movimientos de ultraderecha, ahora que has nombrado la ultraderecha, que vemos en Europa y que estamos viendo en España? No solo me preocupan, Miguel Ángel, me indignan. Y tengo muy claro que los colectivos LGBTIQ+ vamos a estar enfrente y no vamos a bajar la cabeza ni una sola vez, como en muchas ocasiones nos obligaron a hacer durante una época muy cercana de nuestra historia, que era la dictadura franquista. No vamos a bajar la cabeza y vamos a ser muy coherentes y muy contundentes frente a los discursos de odio y los incidentes LGBTI-fóbicos. Lo hemos hecho recientemente con el municipio de Arona y somos muy claras al respecto. Tan pronto como haya una entrada de la ultraderecha en cualquier gobierno municipal, le retiraremos su apoyo de forma inmediata. Y no habrá política LGBTIQ+ que un municipio, como en este caso Arona, pero lo hago extensible a cualquier otro, que se pueda hacer mientras se dicen. El otro día me consta que la alcaldesa de Arona estuvo aquí en las ondas de Radio Club. Y le preguntamos por tus declaraciones. Me consta y escuchamos atentamente lo que dijo, y dijo que se habían dicho algunas burradas sobre su gestión.
Burrada a lo mejor es que que unas declaraciones como Santiago Abascal, que dice que las políticas de género no sirven para erradicar la violencia de género, o que el lobby LGTBI se ha convertido en un poder real que está consiguiendo imponer su ideología y cambiar las costumbres de la sociedad, o que no vamos a permitir que los niños sean adoctrinados en las aulas con la ideología de género ni que se les enseñe que ser homosexual es una opción válida, o que lo que no podemos hacer es que la ideología de género sea una doctrina impuesta a las escuelas con la que se daña a nuestros hijos, o que el matrimonio entre personas del mismo sexo es una aberración, o que la señora Lemes debería saber que estas son las burradas que nosotros tenemos que escuchar y con las que gobierna ahora mismo en el municipio de Arona. Sergio, me quiero meter en los carnavales. ¿Es una época de delitos de odio? Bueno, todos los espacios festivos de estas características y en todo tipo de eventos donde hay pues una acumulación de personas y donde además pues pueden sucederse determinadas situaciones pues violentas en algunos casos, son especialmente peligrosos para los colectivos más vulnerables y en este caso para las personas LGBTIQA+, y por eso para nosotras es clave que los dispositivos de emergencia que se ubiquen en este tipo de fiestas tengan en cuenta las posibles, no solo, por supuesto, situaciones de violencia de género o de violencia sexual contra las mujeres que se suceden pues de manera habitual en este tipo de espacios, sino también los delitos de odio o incidentes LGBTI-fóbicos que tienen lugar en estos espacios. Es verdad que el carnaval, digamos que siempre ha sido un espacio, pues digamos, diverso y que de alguna manera incluso el propio colectivo ha sido para el propio colectivo un espacio seguro donde ser quienes somos, pero ya digo, la involución de la que hablaba al principio ha generado también que pues por ejemplo en momentos determinados del año y precisamente en los carnavales tengamos un pico de demanda relacionada con precisamente los delitos de odio o incidentes LGBTI fóbicos. Te pregunto también por cuestiones relacionadas con la salud sexual, independientemente de la orientación, pero ¿sigue ese estigma sobre el colectivo? Sí, hay un estigma sobre los grupos de riesgo, ¿no? Y lo hemos visto recientemente, por ejemplo, con el asunto de la viruela del mono y cómo se utilizaba desde las autoridades sanitarias un cierto lenguaje casi pues moralista sobre cómo debemos comportarnos específicamente las personas del colectivo LGBTI, o más concretamente los hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres. Y nuestro discurso en ese sentido es que no hay colectivos de riesgo, sino prácticas de riesgo. Y las prácticas de riesgo se basan fundamentalmente en no usar métodos de barrera, en no usar, por ejemplo, el preservativo o otro tipo de métodos de barrera existentes como los que hemos defendido fervientemente desde Diversas, como la profilaxis preexposición que se dispensa en los hospitales de Canarias, y para nosotras es clave que precisamente en carnavales, teniendo en cuenta este tema y además hacemos campañas específicas de sensibilización en este sentido, bueno, pues que pongamos más importancia que nunca en este asunto de cuidarnos y protegernos, no solo nosotras, sino también las personas con las que pues disfrutamos y mantenemos relaciones sexuales también. Hoy curiosamente, Sergio, es el día de la homosexualidad en el fútbol, el día contra la homofobia en el fútbol. Vamos a hacer, si quieres, vamos a tirar de hemeroteca algunos cánticos, por ejemplo, que hemos podido escuchar y que incluso a los aficionados del fútbol les sonará. Michel Maricón. Uh-huh. Tenemos, por ejemplo, este último caso también de Un Piquito o Le puedo dar un besito de Rubiales a Jenny Hermoso. También, por ejemplo, aquí mismo, en este estadio, se ha cantado Pío Pío Canarión, Pío Pío Maricón. ¿El fútbol se librará algún día de estas cuestiones? El día que se libre de la masculinidad tóxica y del cis-heteropatriarcado como norma. Quizás el fútbol es ese escenario donde no es del todo seguro ser una persona LGBTIQ+. Pensemos ahora mismo en nuestra mente en un jugador de élite, profesional de nuestro país, que esté jugando en primera o incluso en segunda división y que se haya declarado abiertamente del colectivo. No se nos ocurre a nadie. No hay. Qué casualidad. ¿Será que no hay? Hombre, resulta ciertamente extraño que no haya personas LGBTIQ+ en tantísimos clubes deportivos. Si no se ha dado esa visibilidad, ¿por qué es? Y nos preocupa que ese tipo de discursos y de insultos habituales en los estadios de fútbol, en el Heliodoro, por ejemplo, o en otros tantos, o ese tipo de cuestiones que van contra el colectivo LGBTIQ+, de una forma quizás sutil y que no pretende no causar ningún tipo de tal, pero se asocia maricón, malo. Maricón, malo. Pues pensemos en alguien joven que esté empezando en la cantera de cualquier deporte base y cómo se puede sentir respecto a ese asunto. O pensemos, muy particularmente quiero poner el foco en la transfobia. Hoy precisamente día contra la LGTBI-fobia en el deporte, en la transfobia que están sufriendo las personas trans en el ámbito deportivo. Y nos hemos encontrado con incidentes específicos respecto a este asunto. Chicos trans que para sentirse más seguros siguen jugando en equipos femeninos y que reciben el odio ya no solo de sus rivales en un partido, sino de las familias
el insulto más repetido en ese sentido, e incluso ataques y agresiones en esa lógica. Tenemos muchos retos pendientes en el ámbito del deporte y tenemos que evitar por todo lo posible la LGBTI-fobia que se sigue sufriendo. ¿Una mujer trans puede competir en una competición de hombres? ¿Esto en una competición de mujeres? Bueno, este debate que se ha sembrado en muchas ocasiones en los medios de comunicación y que tiene muchísimo desinformación, tiene que ver precisamente con la ley trans y con el hecho de que las personas puedan autodeterminar su género. Lo primero que tenemos que decir es que, y al contrario de lo que se ha dicho y de lo que sigue en el imaginario colectivo, la ley trans no afecta a la materia deportiva. Hay un artículo específico de la ley trans estatal, de la ley trans y LGTBI, la ley 4/2023 para ser más exactos, que dice que en el ámbito del deporte federado a nivel profesional se estará lo dispuesto en la normativa internacional. Y la normativa internacional, y muy concretamente el Comité Olímpico Internacional, tiene normas específicas para prever la participación de las mujeres trans en el ámbito deportivo. Y dice que hay que analizar caso por caso. Primero porque no está demostrado que en todos los casos las mujeres trans tengan una ventaja competitiva respecto al resto de mujeres que no son trans. No en todos los casos. Y segundo, porque efectivamente tampoco se puede excluir de una categoría deportiva a una persona en función de su identidad de género sin una justificación objetiva y razonable. Depende de las circunstancias concretas. Pero en todo caso, vuelvo a hacer la pregunta. Por favor, a las personas oyentes, piensen en una persona trans, en una mujer trans que haya ganado muchísimas medallas olímpicas. Piensen en una mujer trans que esté ahora mismo en la élite del deporte profesional. Seguro que se les viene un nombre a la cabeza. No se les viene un nombre a la cabeza porque ninguna mujer trans ha ganado una medalla en una competición. La única persona a la que se le ha dicho esto es Ayman Kelly, precisamente en el ámbito del boxeo, y no era una mujer trans. Era una mujer cis, intersexual, en su caso, sí, pero no era una mujer cis. O sea que este debate es un debate mucho más interesado y que se basa en desinformaciones y discursos de odio que una realidad. Pregunta al oyente, ¿se conoce la situación del colectivo LGTBI+ en USA, en Estados Unidos? Bueno, la situación de las personas LGBTIQ+, y muy concretamente de las personas trans en Estados Unidos, máxime ahora que ha llegado la ultraderecha de Donald Trump, con la que se identifica, por cierto, Vox en nuestro país, bueno, pues evidentemente es muy, muy preocupante. El otro día firmó Donald Trump junto con un montón de niñas blancas con ojos azules ese acuerdo para excluir a las mujeres trans del ámbito deportivo. ¿De verdad pensamos que a Donald Trump le interesan los derechos de las mujeres y quiere proteger y que es una persona feminista y que protege los derechos de las mujeres? Algunas personas que tienen determinados discursos transexcluyentes deberían plantearse que si su discurso coincide demasiado en este caso con el de Donald Trump, mal asunto. Y sobre todo queremos lanzar un mensaje de solidaridad y muy particularmente yo, además como jurista, quiero defender que en este caso también es importante el papel de los tribunales que ya han frenado buena parte de las resoluciones de Donald Trump y del gobierno de Estados Unidos respecto a las personas del colectivo LGBTIQ+. Te mandan una felicitación desde La Orotava. Francisco Linares, el alcalde, dice: buenos días, Diversas en La Orotava está haciendo un gran trabajo. Un abrazo al amigo Sergio. Pues muchas gracias a Francisco Linares, al alcalde de La Orotava, con el que además mantenemos una relación pues muy cercana. Tenemos una de las sedes en el municipio y es siempre un placer trabajar coordinadamente con ayuntamientos que tienen marcadamente una posición en pro de los derechos de las personas LGBTIQ+. Así que pronto nos veremos, Francisco. Muchas gracias. Sergio, una última cuestión. Nos pasa lo de siempre, incluso trayéndote aquí al estudio, que se nos va el tiempo. Esto de las terapias de conversión, creo que llegaba al Congreso en forma de propuesta de ley, lo firmaban, si no me equivoco, ayer los partidos de izquierda. ¿Esto sigue ocurriendo? Sigue ocurriendo. De hecho, ustedes, precisamente en Radio Club Tenerife, han sacado algunas historias de terapias de conversión en el seminario de La Laguna, donde de repente se intentaba modificar la homosexualidad, o se hacía sentir culpable a las personas, concretamente a los chicos gays, por ser del colectivo LGBTIQ+. Sigue sucediendo en el día a día, especialmente vinculado con el ámbito religioso y terapéutico psicológico. Se imponen determinadas cuestiones a esas personas, como hacerlas sentir pecadoras, enfermas, ponerles de manifiesto determinadas cuestiones como que practiquen fútbol o que vean determinadas cuestiones como si eso fuera a modificar
su orientación sexual o su identidad de género como si fuera una enfermedad, y nosotras nos sumamos a esa petición que ha hecho la Asociación Estatal No es Terapia y que se ha registrado ayer como proposición de ley en el Congreso, y le pedimos al Gobierno de España que sea valiente, a los partidos representados en las Cortes Generales que sean valientes, y que este tipo de cuestiones, al igual que sucede en Bélgica, en Francia, en Portugal y en muchos otros países, no sea solamente una infracción administrativa, sino que sea considerado un delito en el Código Penal. Y sobre todo queremos llamar la atención para que no perdamos de vista que esos discursos de odio que están ahora mismo en las calles, que esos discursos de odio que ponen sobre la mesa que somos unas personas enfermas y que nuestra orientación sexual se puede cambiar, pegan muchísimo y están teniendo un impacto muy grande en la sociedad, y que tenemos una obligación, todas, seamos del colectivo o no, para frenarlas con nuestros comentarios y con nuestra sensibilización, porque lo normal, lo verdaderamente normal, es ser diversa. Sergio Siberio, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de La Laguna y portavoz de Diversas. Lo decía Pablo al principio, ha sido un auténtico placer tenerte en los estudios de Radio Club Tenerife. Siempre se pasa contigo el tiempo volando y siempre aprendemos muchas cosas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ha sido un placer, se me ha pasado el tiempo volando, y sobre todo que siga esa revolución sexual. Hoy sí pasa por el despacho, coge la nómina y... No creo, voy a la universidad, que ahí es donde me pagan. No, y sobre todo que evolucionemos, por favor, y que no involucionemos, que era el mensaje con el que empezamos. Hacia adelante, que evolucionemos, siempre. Por favor, hacia adelante. 10:38. Fantástico, porque empieza la revolución.